Vamos a ubicarnos. Proverbios 25, vamos a orar. E iniciamos el estudio. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, gracias te damos por este nuevo día, este nuevo tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a que todas estas verdades, estos principios bíblicos queden en nuestro corazón, que lo podamos aplicar cada día, que podamos aprender algo más sobre cómo aplicar el Evangelio en nuestra vida. Te pido que este sea un tiempo para acercarnos más a tu palabra, para poder reflexionar sobre nuestros caminos y poder honrarte aún en medio de las dificultades que vivimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 25. Vamos a leer 3 porciones del tema de hoy. Proverbios 25, versículos 8 al 10, 15 al 17 y 21 al 24. Proverbios 15 del 8 al 10 dice así: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Versículos 15 al 17 dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y versículos 21 al 24. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque aguas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hermanos, si hay algún aspecto de las consecuencias, o si parte de las consecuencias de la caída que más nos afecta, en segundo lugar, después de la enfermedad, es nada más y nada menos que los conflictos. Los conflictos, las peleas, producto de la caída, y eso lo vivimos todo el tiempo. Constantemente batallamos con este problema todos los días. Por supuesto, unas veces más que otras, pero aquí la sabiduría divina nos enseña sobre cómo sobrellevar o cómo enfrentarnos a los conflictos, y especialmente esta sección trata muy bien diversos tipos de conflictos o cómo solucionar estos conflictos. El tema de hoy se llama sabiduría en medio de conflictos. Y el pasaje o las 3 partes que leímos, nos enfocan o nos enseñan al menos 3 cosas importantes. Primero, consideraciones internas ante los conflictos. Hay cosas que tenemos que prepararnos o que tienen que estar en nuestro corazón antes de abordar un conflicto que inevitablemente lo vamos a tener. O con un hermano, con un vecino, con un familiar, con quien sea. En segundo lugar, se nos presentan resoluciones sabias de diversos conflictos. Y en tercer lugar, el principio que debe prevalecer en medio de todo, que es la paz. Así que básicamente vamos a ver qué debemos pensar y tener en cuenta antes de un conflicto. Veremos qué podemos hacer durante los conflictos y cómo solucionarlos. Y en último lugar, el principio de la paz que debe estar por encima de todo conflicto. Básicamente esas 3 ideas. Vamos con la primera. Los versículos 8 al 10 del capítulo 25 se nos hablan esas consideraciones internas que debemos tener ante los conflictos. Noten cómo dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Así que aquí se nos enseña el principio que debe regir nuestra actitud y disposición ante los conflictos. ¿Cómo debemos actuar o cómo debemos estar predispuestos ante un conflicto? En este caso, bien predispuestos.
Estas consideraciones ya deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón. 3 cosas debemos considerar o tener en mente antes de todo conflicto, o que ya tienen que estar. Primero, del tema que vemos acá, es la disciplina del dominio propio y la reflexión. Eso ya debe estar como una práctica en nuestro corazón. Note cómo inicia, dice, no entres apresuradamente en pleito. Aquí es un llamado a detenernos y a pensar las cosas. Básicamente, no entres apresuradamente en pleito. Por supuesto, no dice no entres en pleito porque a veces o es inevitable o va a tener que ser necesario. Pero sí dice una acotación, no entres apresuradamente. Es un llamado también a controlar la impulsividad que nos puede cegar con las emociones alteradas. Básicamente es como instalar unos sensores o unas luces en nuestro tablero de control que se encienden cuando hay un problema. Bueno, cuando sintamos esa necesidad de pelear, lo primero que tenemos que recordar es no entremos apresuradamente en pleito, en conflicto. Cuando nos sentimos ofendidos, pues no vayamos a liberar el enojo de una vez, sino que detengámonos un poco. Note que también dice más adelante, no sea que no sepas qué hacer al fin. Aquí está el llamado a esa reflexión, porque la ira, el enojo, no dan tiempo para pensar las cosas. A veces la respuesta más fácil es, se las voy a cobrar. O sea, vas a ver lo que yo siento. Y eso es quedarse ciego. Al final va a terminar como dice este proverbio, no sea que no sepas qué hacer al fin. Apresurarse sin pensar las cosas trae más problemas de los que trata de resolver. Así que el primer llamado es la disciplina del dominio propio. La idea es básicamente tarda o tómate el tiempo que sea necesario antes de entrar en un conflicto, para que sepas qué debes hacer al final, cómo tratar cualquier situación. Por supuesto que no es fácil, pero es parte de lo que tenemos que tener en mente cada día cuando llegue ese momento. Las emociones nos pueden traicionar, pero siempre tener en mente esa consideración previa. Detente primero, antes de entrar en un conflicto. Por supuesto, uno se puede sentir ofendido cuando le hacen alguna otra cosa o al ver una situación injusta. El conflicto sería el pleito, es cuando ya o lo expreso o ya entro en conflicto de una vez. A veces el conflicto puede ser interno y lo primero que se nos dice es no entres apresuradamente. Tenemos que tener esto en mente cada día para que estas emociones y estos sentimientos no nos abrumen, sino que recordemos que tal situación que es de conflicto, en ese momento yo debo parar un poco y pensar qué debo hacer al fin. No vaya a ser que no sepa qué hacer al fin. Lo segundo, en cuanto a las consideraciones previas, es la disposición para resolver en privado. Primer idea, es esa disposición previa, predisposición que yo debo tener. Si tengo un conflicto, ¿qué es lo que yo debo pensar? Voy a procurar resolverlo en privado. Lo primero. Note como dice más adelante, trata tu causa con tu compañero. Esta consideración es clave para resolver los problemas antes de que crezcan. En lugar de llevar las cosas al extremo, es decir, a un juez o a alguna autoridad, hay que procurar resolverlo directamente con la contraparte. Es decir, hablar en privado o llegar a un acuerdo. Esto, por supuesto, o por qué se enseña, esto es una muestra del respeto y el honor que uno debe hacer ante el prójimo. Porque aunque nos haya ofendido, esa persona sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Y es más cercano si es cristiano o si es un familiar. Así que el hecho de que me ofenda no lo convierte totalmente en mi enemigo. Por supuesto, es una contraparte porque hay un conflicto, pero no es mi enemigo. Y es lo que debo tener en cuenta. Por eso es que dice, trata tu causa con tu compañero. Aunque hay un problema, la perspectiva es verlo como un compañero. Por supuesto, esta es una excelente muestra de madurez, que es lo que debe regir. No hay nada más triste o vergonzoso que ver dos adultos mayores teniendo problemas como niños. Es muy triste. Se entiende de parte de niños, su inmadurez y todo lo demás. Pero de adultos es muy triste ver ese tipo de cosas. Tratando de pelearse por todo, tratando de humillarlo o llevar las cosas hacia las últimas consecuencias. No vaya a ser que no sepamos qué hacer al fin. No vaya a ser que por las emociones, por estar ciego, termine llevando las cosas ante una autoridad mayor y el problema sea yo. Cuando pude haber tenido el tiempo de parar, tener un tiempo, pensar y tratar las cosas en privado con el compañero. Dice más adelante, no descubras el secreto a otro. Aquí la idea es de no involucrar a terceros tan rápido, de manera muy pronta. Procura resolver las cosas directamente con la otra parte, de manera respetuosa, sin llevar chismes a otros. A veces hay una especie de tendencia pecaminosa, por supuesto,
de, ante un conflicto, involucrar indirectamente a otros para tener su favor, por si esto revienta, por si esto explota. Ya yo voy acomodando a la mente de otros para que estén a mi favor. Eso es un pecado, eso es un chisme. Es un chisme, sigue siendo un chisme, aunque no sea tan feo como hablar directamente mal de otra persona. Por supuesto, esto no significa que no se pueda hablar con otros para pedir ayuda. Ojo, no es lo mismo. A veces esa intención de descubrir el secreto a otro es de tratar de parcializar a la otra persona o un grupo de personas para que estén a mi favor, tenga o no tenga la razón, simplemente que estén a mi favor. Por supuesto, es necesario pedir ayuda, consejería, asistencia en algo, pero la idea, lo que señala este proverbio, es la idea de llevar el chisme para dejar mal a otro antes de siquiera que llegue el conflicto como tal. Eso es una actitud pecaminosa. Es en todo sentido un chisme con la mala intención. Bueno, el cristiano no actúa de esa manera. Procura, por supuesto, el dominio propio y la reflexión. Nos detenemos antes de llevar las cosas más lejos. De hecho, este es el mismo principio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo como el primer paso en un conflicto con nuestro hermano. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Note que la idea no es de que me gané, o sea, que le gané la discusión, sino ganarme a mi hermano. Que volvamos a ser hermanos otra vez, que volvamos a estar en paz. Así que este es un llamado a tener la madurez y el respeto de hablar y tratar nuestras diferencias como hermanos en Cristo, como personas serias, maduras, que hablan las cosas, que prefieren hablar, decir, me incomodó tal cosa, no me gustó esto, y que la otra persona diga, en qué te ofendí, en qué estuve mal. Esa es la idea, esa es ser una persona madura, ser un cristiano realmente. Los cristianos amamos a nuestros hermanos a pesar de las diferencias. No se trata de no tener nunca diferencias, porque van a haber diferencias, pero sí tener la madurez de tratar las diferencias. Y en tercer lugar, de estas consideraciones previas, es considerar las consecuencias de la impulsividad. Como parte de que tenemos que controlarlos, también se nos enseña este tipo de consecuencias. Dice, no vaya a ser que no sepas qué hacer al fin y después que tu prójimo te haya avergonzado. Es otra razón para considerar el dominio propio y la reflexión previa, que es evitar esas consecuencias de quedar en vergüenza al darnos cuenta de lo ciego que estábamos y lo mal que procedimos en todo eso. A veces puede ser que la otra persona cometiera un mal y yo me desbordé tanto en mi forma de abordarlo que el problema soy más yo que la otra persona. Y la otra persona parece más inocente que fue la que inició todo. Todo por no controlarlo, por ir más allá de lo que debía. Entonces, no sepas qué hacer al fin y después de que tu prójimo te haya avergonzado. Actuar bajo impulso ciego, sin reflexión y sin dominio propio, trae la consecuencia de actuar indebidamente y esa consecuencia nos acarrea problemas al final. Más adelante dice, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Cometer ese pecado de parcializar a otros, no vaya a ser que la otra persona más madura sepa lo que estás haciendo y termines quedando mal tú. Ahora se dé cuenta de que si tú necesitas demasiado apoyo de todos, probablemente no tengas la razón. Es una forma de evaluarlo. Si necesitas mucho apoyo de otros, mucha aceptación de otros, antes de que empiece un conflicto, es probable que ni siquiera tengas la razón. Así que otra consecuencia es llevar ese chisme o parcializar a otros y que otros se den cuenta de esa inmadurez o mal proceder. Así que tengamos en mente esas consideraciones previas o esa disciplina que tenemos que desarrollar antes de abordar un conflicto. Es que yo tengo que estar predispuesto a no apresurar las cosas, estar predispuesto a tratar con mi compañero en privado y siempre considerar que puedo cometer un pecado al tratar de resolver las cosas. Esas son las cosas que uno tiene que tener en mente antes de abordar un conflicto. Ahora, lo segundo que vemos en la lectura son diferentes resoluciones sabias para diversos tipos de conflictos. Ahora, hay situaciones donde ya estamos en conflicto, ya sucedió un conflicto, o la discusión o la pelea, ya sea que uno mismo la haya iniciado o la otra persona la inició en contra nuestra. Sea como sea, igualmente la sabiduría divina tiene mucho que decirnos sobre cómo proceder en estos casos. Noten primero, hay 4 cosas que vamos a ver en este segundo punto de cómo resolver de manera sabia, o diferentes formas de cómo resolver diferentes tipos de conflictos. La primera está en el versículo 15.
Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Aquí se nos enseña un método, una forma, un principio, no tanto un método, porque no existe un método de diferentes tipos de conflictos, pero un principio que hay que tener en cuenta, que es la paciencia y las palabras sabias para calmar los conflictos. Ese es un principio. En medio de los conflictos hay dos cosas que nos enseñan, la paciencia y palabras suaves. Note cómo inicia, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Aquí se presenta un caso extremo, una persona con autoridad, con poder, que está enojado, por supuesto, que está enojado contra uno, pero aquí se nos enseña que la larga paciencia aplaca el príncipe. Aplicar la paciencia para esperar el mejor momento y dejar que el tiempo calme un poco los ánimos. Es un principio de sabiduría que podemos aplicar. No todo lo tenemos que resolver de una vez. Ya tengo un problema, me tengo que ya resolverlo. A veces no todo es tan fácil. A veces es mejor tener un poco de paciencia. Si uno tiene la razón, si uno está convencido que tiene la razón, la va a seguir teniendo hoy, mañana o pasado mañana. Así que no es necesario entrar o ir apresuradamente a un pleito. Con larga paciencia también se puede resolver. Más adelante dice, la lengua blanda quebranta los huesos. Aquí parece una ironía la ilustración de un hueso que es muy duro como para ser quebrantado y en lugar de usar palabras fuertes para romperlo, lo irónico es que se rompe con palabras suaves. Es la idea. Si la impulsividad nos quita el tiempo y la capacidad para pensar, entonces la paciencia nos dará el tiempo y el espacio para reflexionar y saber cómo abordar un conflicto. Como se han dicho en otros proverbios, por ejemplo el proverbio 15, que las palabras con ira lo que hacen es aumentar más el furor, no termina resolviendo nada. Entonces las palabras suaves hacen que ese furor baje y que los ánimos se equilibren. Y así se podrá llegar a una solución correcta, respondiendo de manera sabia, correcta. Así que el primer principio puede ser paciencia y palabras sabias para calmar. El segundo está en los versículos 16 al 17. Dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Así que este es el otro principio que tiene que ver con la limitación de acciones que provocan conflicto, o el limitarnos de hacer cosas que van a provocar conflicto, o que están provocando conflicto, es la idea. Este proverbio utiliza una ilustración para luego aplicar una enseñanza. Empieza con esa miel, algo bueno, algo legítimo. Hallaste miel, bueno, come lo que te basta. Y te pone como el ejemplo a ti mismo. No sea que hastiado de ella la vomite, porque te pasa, te puede llegar a pasar. Bueno, la enseñanza es que incluso hay cosas buenas, legítimas, que pueden estar causando ciertos conflictos. Cosas que son buenas. En esas cosas también hay que meditar. ¿Qué cosas buenas estamos haciendo que pueden provocar conflictos o que ya están provocando conflictos? En especial cuando es excesivo. Mucha miel termina hastiando hasta vomitarlo. Y la idea se aplica para hacer entender y dar una instrucción. Detén tu pie de la casa de tu vecino. Detén tu pie. No abuses de su confianza o no te entremetas tanto en su privacidad. Aquí la casa del vecino significa todo lo que le pertenece a él. Su privacidad, su espacio personal o aquello que es familiar. Todo aquello en lo que nosotros podemos entrar, pero sigue siendo de mi prójimo, no es mío. Entonces, no es lo mismo pedir agua en una casa que llegar caminando a la nevera y agarrar agua. O sea, ¿sí me entienden? Pero igual me va a dar agua, sí, pero detén tu pie. Es un llamado a meditar bien qué cosas legítimas y hasta buenas podemos estar haciendo que con el exceso podría provocar más bien conflictos y peleas. Note que el punto o la relación de las dos ideas del proverbio con la miel y con la del vecino es no sea que hastiado de ti. Por un lado, termines vomitando la miel y por el otro, te aborrezca. Es un enfoque en lo excesivo y abusivo que se puede convertir una acción permitida. Así que hay cosas que legítimamente podemos pedir a otros, pero hay que tener la paciencia y la reflexión de saber hasta qué punto eso que es legítimo, que puedo hacer, está más bien causando conflicto. Así que la forma de solucionar esos conflictos es limitarnos a esas acciones. Si yo puedo abstenerme de hacer eso que está provocando conflicto, lo puedo hacer también. A veces no es necesario hablar tanto, tener tanta paciencia, más bien es abstenernos de ciertas cosas. Seamos conscientes de qué cosas no solo son legítimas, sino también hasta qué punto son buenas para el prójimo. La tercera forma o tercer principio para resolver conflictos está en los versículos 21 al 22. Dice, si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua,
porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Aquí el tercer principio es la virtud del amor al prójimo, o del amor a los enemigos, o de manera resumida, la misericordia. Es otro principio, y de hecho uno de los principios más efectivos para poder resolver conflictos. Ahora vamos al corazón mismo de la disposición para resolver conflictos con otros. Este proverbio apunta a la virtud cristiana en la que Dios mismo es nuestro máximo ejemplo, amar a los enemigos. Anteponer la misericordia es una virtud cristiana difícil de ejercitar, pero es algo que Dios se agrada y recompensa a su tiempo. Es parte de nosotros, por la caída, que el egoísmo nos abrume, que sea parte de las cosas que hacemos. Así que el egoísmo propio del ser humano es parte del combustible que inicia el fuego del conflicto. Gran parte de los problemas es por asuntos de egoísmo. No todo, pero gran parte es eso. Entonces, hacer actos que más bien sean de desprendimiento es una forma de mortificar la carne y ahogar los males que inician y propagan los conflictos. Así que ese principio de la virtud de hacer misericordia es una forma de poder aplacar conflictos. Primero, porque la ofensa contra uno, que nos hacen a uno, no nos da permiso para hacer un mal como respuesta. Primero, el pecado de uno no me da permiso a mí para pecar con el prójimo. Si el pecado lo cometió el prójimo, es su problema, no me da permiso a mí. Esperar entonces que le caiga un mal, o sea, esperar que, no sé, que le ocurra algo que por fin, no sé, termine de pagar por el mal que hizo, es procurar la venganza en el corazón, es no procurar su bien. Entonces la sabiduría nos manda a procurar su bien, tanto así que más bien nos manda es a hacerle misericordia. No solo esperar a que le vaya bien, sino también a procurarlo. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Sus necesidades, sus miserias siguen siendo miserias. No es que, bueno, él está pasando hambre, pero como es malo, eso es un castigo. No necesariamente. Yo no tengo la potestad de decidir cómo es el juicio de Dios en su caso. Pero sí nos manda la sabiduría a hacer misericordia. En segundo lugar, porque la misericordia es un remedio muy efectivo contra las contiendas y los conflictos. Hacer misericordia es hacer todo lo contrario al conflicto. Es todo lo contrario. Si el conflicto busca dividir, ¿qué es lo que busca la misericordia? Busca unir. Si el conflicto hiere la relación, la rompe, ¿qué es lo que hace la misericordia? La sana, precisamente. Tercero, porque la misericordia puede conducir al arrepentimiento en la otra persona, los actos de misericordia. La idea es llegar a la solución, resolver el conflicto, no que se le cobre por las cosas malas que hizo, es resolver el problema, no aumentarlo ni mucho menos procurar la venganza. Note que dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y es la idea de ese remordimiento, esa inquietud de que esa persona sabe que hizo el mal y le están devolviendo bien. Esa es la idea que hay que procurar, es dejar a la persona pensando o meditando sobre sí mismo. No para hacerlo sentir mal y castigarlo más, sino más bien para moverlo a la piedad y a la bondad y hacia el perdón. Así que es un acto muy efectivo hacer un acto de misericordia a alguien que no te está haciendo un acto de misericordia. De hecho, ese acto en sí mismo es una de las acciones que más refleja el Evangelio mismo, que es hacer misericordia sin que la otra persona lo merezca. Y esa es precisamente la razón o el punto de quiebre en nuestra vida por la cual nos convertimos en cristianos. Cuando entendemos lo mal que somos, que no merecemos nada y aún así el Señor nos trata con bondad, no nos cobra. Y eso es lo que nos ha hecho cambiar a nosotros. Y es lo mismo que nos dice el Señor, ve tú y haz lo mismo. Aplica lo mismo con otros. Si te hace un mal, hazle un bien. Hazle un bien. Así es exactamente como el Evangelio de Cristo llegó a nuestros corazones. Éramos enemigos y Él nos mostró su amor. Y es ese acto de amor hacia nosotros lo que nos cambió para siempre. Y así se nos exige andar en amor siendo misericordiosos. Parte de la virtud cristiana. Número 4, o principio, aunque todo parece ser con paciencia, ser misericordioso, abstente, muchas cosas, no significa que todas las cosas o todos los tipos de conflictos se solucionan así. Noten el versículo 23 que hay otra forma de abordar los conflictos. Dice el versículo 23, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractor. Así que otra forma de resolver asuntos de conflicto, la idea es poner límites claros en asuntos de conflictos. Una cuarta enseñanza sobre cómo resolver conflictos tiene que ver con nuestra actitud hacia los conflictos en las que o somos parte o estamos relacionados. Aquí la idea no es tanto hacia uno,
sino cuando formamos parte de un conflicto en general. Bueno, aquí se nos presenta una ilustración. El viento del norte ahuyenta la lluvia. Según varios estudiosos de la geografía y del ambiente en el lugar, comúnmente las nubes cargadas de lluvia venían desde el sur. Y a veces pasaba que cuando venían los vientos del norte, que venían parte de algunas montañas, lo que hacían era alejarlo. Era más común que los vientos alejaran eso y las del sur trajeran las lluvias. Entonces la referencia es que los vientos del norte empujan esas nubes cargadas de lluvia que normalmente venían del sur. Y esa es la relación que hace con el rostro airado. Es decir, nuestra actitud ante las cosas malas que se están haciendo. Nuestra actitud hacia otros. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra actitud hacia un chisme? Hacia alguien que está difamando a otros. Yo lo consiento. O con mi expresión le demuestro que no estoy de acuerdo con eso. Que yo no formo parte de eso. Esa es otra forma de resolver conflicto. Con el rostro airado. Por supuesto, aquí se aplica el mismo principio. Airaos, pero no pequéis. Pero no se nos dice que no nos podamos enojar. Pero sí enojarse para alejar o ahuyentar la lengua detractora. La lengua detractora en todos los proverbios que hemos visto son los que causan los conflictos, principalmente. Bueno, nuestra actitud debe ser de rechazo ante ese tipo de cosas. Es no estar de acuerdo con nuestros gestos, con nuestra participación indirecta, es decir, cortar, ya sea chisme, blasfemia, falsos testimonios o cualquier cosa que propague un conflicto. Con el rostro airado es una muestra de no estar de acuerdo con tales actos, de no permitir que tales maldades se propaguen, de no consentir que se siga haciendo el mal. Sí, yo puedo hablar con esa persona, pero también le puedo demostrar que no estoy de acuerdo con eso. No porque no me guste lo que dice, sino porque eso está mal. Eso está mal. Y yo debo mostrarme esa actitud, esa predisposición a que no estoy dispuesto a aceptar eso. Una forma de ayudar. Si hay una lengua detractora que produce conflicto, entonces, si no es con palabras que podemos resolverlo, que sea con nuestra actitud y nuestro lenguaje corporal, que podamos mostrar esa oposición hacia lo malo, de no estar de acuerdo. Hay que poner límites en ciertos asuntos y cortar con las malas acciones, ya sea contra uno mismo o contra el prójimo. Pero la indiferencia no resuelve nada. La indiferencia no resuelve nada. Por lo general, la indiferencia es más permisiva que cortante. Entonces, es mucho mejor mostrar que no se está de acuerdo con lo malo para poder cortar esos conflictos. Entonces, ya hemos visto esa predisposición que hay que tener en nuestro corazón. El dominio propio, la reflexión, la paciencia, el considerar las consecuencias. También di al menos 4 principios de cómo resolver las cosas con paciencia, palabras suaves. En este último punto vamos a ver entonces el principio que debe prevalecer. Eso lo vemos en el versículo 24. Por encima de todo lo que hemos hablado, hay un principio que debe estar presente y es el centro de toda esta enseñanza. El principio de la paz. Proverbios 25-24 dice: es mejor estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Noten la ilustración y la comparación que hace. Pone 2 extremos evidentemente contrarios en cuanto a sus ventajas. Por un lado es el rincón de un terrado y por otro lado es estar en una casa espaciosa. Evidentemente, con esas 2 ilustraciones es mejor estar en una casa espaciosa que en un rincón del terrado. Pero hay un punto que tiene ese lugar cómodo que no lo tiene el otro por la misma estructura del proverbio, que es la rencilla o la tendencia a pelear o de crear conflictos. Bueno, ¿qué principio o cuál es la enseñanza que nos enseña aquí? Es que la paz debe regir nuestras acciones. Noten que dice, es mejor estar en un rincón del terrado. Aquí la idea es, en un rincón del terrado, pero sin rencilla, sin nada de eso. Entonces, sobre todo lujo o comodidad, no existe nada que supere estar en paz. Es decir, en un lugar donde no hay conflicto. No significa donde no haya escasez, ni enfermedad, ni dolores, ni problemas, porque lo vamos a tener, sino más bien donde la paz prevalezca por encima de todo. Ya bastante tenemos se nos va la luz, no tenemos agua, no tenemos comida, como para que de paso haya problemas también de conflicto. En lo que dependa de nosotros, mejor estar en paz, procurar la paz. Noten las resoluciones y las consideraciones que hemos visto, todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que más procura en todo? Estar en paz. No ganarle, no humillar a la otra persona, estar en paz. Evitar los conflictos. El procurar la paz antes de la contienda y el conflicto y procurar la misericordia antes que la maldad. Esa es la enseñanza.
En conclusión, mis hermanos, es increíble cómo toda la escritura está en armonía y está unida y es el mismo principio para todo. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo toma estos mismos principios y los enseña. Mateo capítulo 5. En nuestro Señor Jesucristo, vamos a buscar Mateo capítulo 5, siendo la sabiduría divina encarnada, expone como principio del reino de Dios esta conducta cristiana para todo ciudadano del reino. Eso no es algo solo, algo judío del Antiguo Testamento, es algo propio de cristianos, es algo que tiene que estar en nuestros corazones. Mateo capítulo 5, versículos 23 al 26. Note lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, 23 al 26, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y antes reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Noten la aplicación en cuanto a cómo puede interferir el conflicto incluso en nuestra adoración al Señor. Más adelante en el versículo 44, Mateo 5, 44, 48, también aplica el mismo principio. Pero yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Principio cristiano. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y note lo que hace el Padre como ejemplo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el llamado para nosotros como cristianos es hacer más de lo que hará un impío. Si hacemos lo mismo o tratamos las diferencias y conflictos lo mismo que los impíos, ¿qué hacemos de diferente? ¿En qué somos diferentes? Así que hagamos algo más. Y por supuesto, aquí nuestro Señor Jesucristo pone el ejemplo del Padre, como Él mismo lo hace. No es algo que nos manda a nosotros y que Jesucristo no haya hecho o el Padre no haya hecho. Somos cristianos precisamente porque se nos ha aplicado misericordia a los que éramos enemigos de Dios. Y por su gracia ya no lo somos. Amén. Así que tengamos estas cosas en mente en cada conflicto que tengamos. Nuestra predisposición que tenemos que tener en cuenta, principios sobre si ya estamos en un conflicto y el principio que debe prevalecer en todo conflicto, procurar la paz. Por encima de todo, que estemos bien con nuestro hermano. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias. Te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que todas estas verdades estén en nuestro corazón, estén en nuestra mente. Señor, somos débiles, esto no es fácil para nosotros, pero Señor, sabemos que tú estás con nosotros, tú intercedes por nosotros y nos recuerdas estas verdades en la Escritura para que las pongamos en práctica. Guarda, Señor, nuestro corazón de la venganza, de la malicia, de la envidia y siembra en nosotros, Señor, cada vez un espíritu más de procurar la paz, de procurar hacer misericordia. Ayúdanos con nuestro dominio propio para que podamos reflejar esas virtudes que nos mandas en tu palabra que podamos hacer. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a aquellos que nos aborrecen y a orar por aquellos que abusan de nosotros, Señor. Ayúdanos a que podamos reflejar que realmente somos hijos del Padre. Guárdanos, Señor, en este tiempo y que nuestra petición de oración en general sea que tengamos ese corazón que procure resolver cualquier conflicto. Guárdanos, Padre, en este tiempo que vamos a orar, a encomendar peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Amén.